Hola a todas las personas que estén viendo este vídeo, mi nombre es Champiñón. Este vídeo está diseñado con fines educativos. A continuación hablaremos sobre qué son los estados financieros. Para una empresa. La empresa puede elaborar infinidad de estados financieros según sean las necesidades de cada momento, de cada situación. No obstante, la norma ha considerado unos estados financieros que ha denominado como básicos, y en razón a ellos es preciso elaborarlos siempre. En Colombia, el decreto 2649 de 1993, en su artículo 22, ha establecido claramente cuáles son los estados financieros básicos. Son estados financieros básicos. 1. El balance general. 2. El estado de resultados. 3. El estado de cambios en el patrimonio. 4. El estado de cambios en la situación financiera, y 5. El estado de flujos de efectivo. En principio, todas las personas o empresas obligadas a llevar contabilidad, están obligadas a elaborar estos 5 estados financieros considerados básicos. Hola, mi nombre es Peach. Tengo una pequeña inquietud sobre qué son los estados financieros, y para qué sirven. ¿Me podrías explicar qué es un balance general y cómo está dividido? Hola para todos, mi nombre es Mario Bros. En este momento, comenzaré a hablarles de los estados financieros. Bueno, comencemos. Al elaborar el balance general, el empresario obtiene la información valiosa sobre su negocio, como el estado de sus deudas, lo que debe cobrar o la disponibilidad de dinero en el momento o en un futuro próximo. ¿Qué partes conforman el balance general? Activos. Pasivos. Patrimonio. Activos. Es todo lo que tiene la empresa y posee valor, como el dinero en caja y en bancos. Las cuentas por cobrar a los clientes. Las materias primas en existencia o almacén. Las máquinas y equipos. Los vehículos. Los muebles y enseres. Las construcciones y terrenos. Los activos de una empresa se pueden clasificar en orden de liquidez en las siguientes categorías: activos corrientes, activos fijos y otros activos. Activos corrientes. Son aquellos activos que son más fáciles para convertirse en dinero en efectivo durante el periodo normal de operaciones del negocio. Se entiende por activos corrientes aquellos activos que son susceptibles de convertirse en dinero en efectivo en un periodo inferior a un año. Ejemplo de estos activos, además de caja y bancos, se tienen las inversiones a corto plazo, la cartera y los inventarios. Los activos corrientes son de gran importancia en toda empresa, puesto que es con ellos que la empresa puede operar, adquirir mercancías, pagar nómina, adquirir activos fijos, y pagar sus pasivos, entre otros aspectos. Activos fijos. Es el valor de aquellos bienes muebles e inmuebles que la empresa posee y que le sirven para desarrollar sus actividades. Maquinaria y equipo, vehículos. Muebles y enseres. Construcciones. Terrenos. Para ponerle valor a cada uno de estos bienes, se calcula el valor comercial o de venta aproximado, teniendo en cuenta el estado en que se encuentra a la fecha de realizar el balance. En los casos en que los bienes son de reciente adquisición, se utiliza el valor de compra. Los activos fijos sufren desgaste con el uso. Este desgaste recibe el nombre de depreciación. Otros activos son aquellos que no se pueden clasificar en las categorías de activos corrientes y activos fijos, tales como los gastos pagados por anticipado, las patentes, etc. Pasivos. Es todo lo que la empresa debe. Los pasivos de una empresa se pueden clasificar en orden de exigibilidad en las siguientes categorías: pasivos corrientes, pasivos a largo plazo y otros pasivos. 1. Pasivos corrientes. Son aquellos pasivos que la empresa debe pagar en un periodo menor a un año. Sobregiros. Es el valor de los sobregiros vigentes en la fecha de realización del balance. Obligaciones bancarias. Es el valor de las obligaciones contraídas, créditos, con los bancos y demás entidades financieras. Cuentas por pagar a proveedores. Es el valor de las deudas contraídas por compras hechas a crédito a proveedores. Anticipos. Es el valor del dinero que un cliente anticipa por un trabajo aún no entregado. Cuentas por pagar. Es el valor de otras cuentas por pagar distintas a las de proveedores, tales como los préstamos de personas particulares. Impuestos por pagar.
Es el saldo de los impuestos que se adeudan en la fecha de realización del balance. 2. Pasivo a largo plazo. Son aquellos activos que la microempresa debe pagar en un periodo mayor a un año, tales como obligaciones bancarias, etc. 3. Otros pasivos. Son aquellos pasivos que no se pueden clasificar en las categorías de pasivos corrientes y pasivos a largo plazo, tales como el arrendamiento recibido por anticipado. Patrimonio. Es el valor de lo que le pertenece al empresario en la fecha de realización del balance. Este se clasifica en capital. Es el aporte inicial hecho por el empresario para poner en funcionamiento su empresa. Utilidades retenidas. Son las utilidades que el empresario ha invertido en su empresa. Utilidades del periodo anterior. Es el valor de las utilidades obtenidas por la empresa en el periodo inmediatamente anterior. Este valor debe coincidir con el de las utilidades que aparecen en el último estado de pérdidas y ganancias. Reserva legal. Corresponde al valor de las utilidades que por ley deben reservarse. El patrimonio se obtiene mediante la siguiente operación. El activo es igual a pasivos más patrimonio. A. El balance nos permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento determinado. El balance nos dice lo que tiene la empresa y las fuentes de donde proviene lo que tiene. Ahora me podrías explicar qué es un estado de resultados. El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas, es un estado financiero conformado por un documento que muestra detalladamente los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado una empresa durante un periodo de tiempo determinado. Ejemplos de ingresos podrían ser las ventas, los dividendos y los ingresos financieros. Mientras que ejemplos de gastos podrían ser la compra de mercaderías, los gastos de personal, los gastos financieros, los alquileres, los seguros, las depreciaciones y los impuestos. El beneficio o pérdida vendría a ser el resultado de la diferencia entre los ingresos y los gastos. Hay beneficio cuando los ingresos son mayores que los gastos, y hay pérdida cuando los ingresos son menores que los gastos. En cuanto al periodo de tiempo que comprende un estado de resultados, este suele corresponder al tiempo que dura el ejercicio económico de una empresa, el cual suele de ser un año. Aunque cabe destacar que el estado de resultados es un documento flexible y además de elaborarse estados de resultados anuales, también suelen elaborarse estados de resultados mensuales y trimestrales. El estado de resultados nos permite saber cuáles han sido los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado una empresa, analizar esta información, por ejemplo, saber si está generando suficientes ingresos, si está gastando demasiado, si está generando utilidades, si está gastando más de lo que gana, etc., y, en base a dicho análisis, tomar decisiones. Pero también nos permite, al comparar un estado de resultado con otros de periodos anteriores, conocer cuáles han sido las variaciones en los resultados, si han habido aumentos o disminuciones, y en qué porcentaje se han dado, y así saber si la empresa está cumpliendo con sus objetivos, además de poder realizar proyecciones en base a las tendencias que muestren las variaciones. Un estado de resultados es una breve descripción de la situación financiera de una empresa o unidad de negocios, resultado de la gestión de un periodo en el tiempo. Sus cuentas son ventas menos descuentos menos devoluciones igual ventas netas menos costo de venta, el costo de producción y entrega del producto o servicio. Aquí entra cuánto cuesta producir o comprar el producto que estás vendiendo. Menos gastos de venta, lo que costó venderlo. Aquí entran gastos como publicidad, comisiones, o todo aquel gasto que se dio para poder vender los productos. Menos gastos de operación, todos los gastos de tu operación que normalmente son fijos. Renta, luz, teléfono, servicios, sueldos, salarios, honorarios, impuestos de sueldos, papelería, mantenimiento, viajes, etc. Igual utilidad de operación. Menos depreciación, la depreciación de los activos que tiene la empresa. Menos impuestos, todos los impuestos de IVA, retenciones ICA o fuente, no se incluyen impuestos de salarios. Igual utilidad neta. El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las variaciones que sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio, en un periodo determinado.
Además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa. Para la empresa es primordial conocer el porqué del comportamiento de su patrimonio en un año determinado. De su análisis se pueden detectar infinidad de situaciones negativas y positivas que pueden servir de base para tomar decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento del patrimonio. La elaboración del estado de cambios en el patrimonio es relativamente sencilla puesto que son pocos los elementos que lo conforman y todo se reduce a determinar una simple variación. Para elaborar el estado de cambios en la situación financiera se requiere del estado de resultados y del balance general. Se requiere de un balance y estado de resultados con corte en 2 fechas de modo que se puede determinar la variación. Preferiblemente de 2 periodos consecutivos, aunque se puede trabajar con un mismo periodo inicio y final del mismo periodo. El patrimonio es lo que aportan los accionistas, así como otras cuentas como las ganancias del periodo o de años anteriores. Todo cambio que se realice allí debe de ser registrado como control y para tener como información en el estado de cambios en el patrimonio. Ejemplo: aportes de nuevos accionistas, reparto de dividendos, capitalización de utilidades, etc. El estado de cambios en la situación financiera. El objetivo es proporcionar información relevante y concentrada en un periodo, para que los usuarios de los estados financieros tengan elementos suficientes para a. Evaluar la capacidad de la empresa para generar recursos. b. Evaluar las razones de las diferencias entre la utilidad neta y los recursos generados o utilizados por la operación. c. Evaluar las capacidades de la empresa para cumplir con sus obligaciones, para pagar dividendos, y en su caso, para anticipar la necesidad de obtener financiamiento. d. Evaluar los cambios experimentados en la situación financiera de la empresa derivados de transacciones de inversión y financiamiento ocurridos durante el periodo. El estado financiero básico muestra, en pesos, los recursos generados o utilizados en la operación, los principales cambios ocurridos en la estructura financiera de la entidad y su reflejo final en el efectivo e inversiones temporales a través de un periodo determinado. La expresión pesos constantes, representa pesos del poder adquisitivo a la fecha del balance general, último ejercicio reportado de estados financieros comparativos. La generación o uso de recursos es el cambio en pesos constantes en las diferentes partidas del balance general, que se derivan o inciden en el efectivo. En el caso de partidas monetarias este cambio comprende la variación en pesos nominales más o menos su efecto monetario. Las actividades de financiamiento incluyen la obtención de recursos de los accionistas y el reembolso o pago de los beneficios derivados de su inversión, pago de recursos obtenidos mediante operaciones a corto y largo plazo. Las actividades de inversión incluyen el otorgamiento y cobro de préstamos, la compra y venta de deudas, de instrumentos, de capital, de inmuebles, equipo, maquinaria, de otros activos productivos distintos de aquellos que son considerados como inventarios de la empresa. El conjunto de los cambios en la situación financiera muestran la modificación registrada, en pesos en cada uno de los principales rubros que la integran, los cuales, junto con el resultado del periodo, determinan el cambio de los recursos de la entidad durante un periodo. El flujo de efectivo es uno de los estados financieros más complejos de realizar y que exigen un conocimiento profundo de la contabilidad de la empresa, para poderlo desarrollar. Según el Consejo Técnico de la Contaduría, se entiende que el flujo de efectivo es un estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. Para el efecto debe determinarse el cambio en las diferentes partidas del balance general que inciden en el efectivo. El objetivo del flujo de efectivo es básicamente determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y con sus proyectos de inversión y expansión. Adicionalmente, el flujo de efectivo permite hacer un estudio o análisis de cada una de las partidas con incidencia en la generación de efectivo, datos que pueden ser de gran utilidad para el diseño de políticas y estrategias, encaminadas a realizar una utilización de los recursos de la empresa de forma más eficiente.
Es importante que la empresa tenga claridad sobre su capacidad para generar efectivo, de cómo genera ese efectivo, para asimismo poderse proyectar y tomar decisiones acordes con su verdadera capacidad de liquidez. Por regla general, se considera efectivo los valores contabilizados en el grupo 11 del plan de cuentas comercial, esto es caja, bancos, remesas en tránsito, cuentas de ahorro y fondos, por lo que los saldos de estas cuentas deben coincidir con el resultado arrojado por el estado de flujos de efectivo. Estructura del estado de flujo de efectivo. Actividades de operación, inversión y financiación. Veamos a grandes rasgos qué significa y qué comprende cada una de esas actividades. Actividades de operación. Las actividades de operación hacen referencia básicamente a las actividades relacionadas con el desarrollo del objeto social de la empresa, esto es a la producción o comercialización de sus bienes, o la prestación de servicios. Entre los elementos a considerar tenemos la venta y compra de mercancías, los pagos de servicios públicos, nómina, impuestos, etc. En este grupo encontramos las cuentas de inventarios, cuentas por cobrar y por pagar, los pasivos relacionados con la nómina y los impuestos. Actividades de inversión. Las actividades de inversión hacen referencia a las inversiones de la empresa en activos fijos, en compra de inversiones en otras empresas, títulos valores, etc. Aquí se incluyen todas las compras que la empresa haga diferentes a los inventarios y a gastos, destinadas al mantenimiento o incremento de la capacidad productiva de la empresa. Hacen parte de este grupo las cuentas correspondientes a la propiedad, planta y equipo, intangibles y las de inversiones. Actividades de financiación. Las actividades de financiación hacen referencia a la adquisición de recursos para la empresa, que bien puede ser de terceros pasivos o de sus socios patrimonio. En las actividades de financiación se deben excluir los pasivos que corresponden a las actividades de operación, eso es proveedores, pasivos laborales, impuestos, etc. Básicamente corresponde a obligaciones financieras y a colocación de bonos. Es una actividad de financiación la capitalización de empresa ya sea mediante nuevos aportes de los socios o mediante la incorporación de nuevos socios mediante la venta de acciones. Elementos necesarios para desarrollar el flujo de efectivo. Para desarrollar el flujo de efectivo es preciso contar el balance general de los 2 últimos años y el último estado de resultados. Los balances los necesitamos para determinar las variaciones de las cuentas de balance comparativo. Es esencial contar también las notas a los estados financieros en donde conste ciertas operaciones que hayan implicado la salida o entrada de efectivo, o de partidas que no tienen efecto alguno en el efectivo. Por último, yo explicaré qué son las notas contables. Las notas son aclaraciones o explicaciones de hechos, o situaciones, cuantificables o no, que forman parte integrante de todos y cada uno de los estados financieros, los cuales deben leerse conjuntamente con ellas para su correcta interpretación. Las notas incluyen descripciones narrativas o análisis detallados de los importes mostrados en los estados financieros, cuya revelación es requerida o recomendada por las NIC, pero sin limitarse a ellas, con la finalidad de alcanzar una presentación razonable. Las notas no constituyen un sustituto del adecuado tratamiento contable en los estados financieros. Notas de carácter general. A. La nota inicial de identificación de la empresa y su actividad económica. B. Declaración sobre el cumplimiento de las NIC oficializadas en Colombia. C. Nota sobre las políticas contables importantes utilizadas por la empresa para la preparación de los estados financieros. 2. Notas de carácter específico por las partidas presentadas en los estados financieros. 3. Otras notas de carácter financiero o no financiero requeridas por las normas, y aquellas que a juicio del directorio y de la gerencia se consideren necesarias para un adecuado entendimiento de la situación financiera y el resultado económico.